Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay una creencia popular que afirma que puedes conocer mucho sobre una persona por la manera como ora a Dios. Cuando examinas las oraciones de la gente, o tus propias oraciones, ellas revelan mucho acerca de ti espiritualmente. Y esto ciertamente sucede con un individuo, y me refiero al rey David. Mucha gente diría, me encantaría ser rey como lo fue David, tener tantas cosas de las que David disfrutó. Pero David sufrió grandemente. David soportó muchas dificultades. Y estas situaciones, estos tiempos de angustia, cuando estaba siendo atacado por otros, todas esas cosas no fueron placenteras, pero fortalecieron su fe. Así que recuerda algo. Cuando estás pasando por un tiempo difícil, cuando sientes que estás bajo ataque, date cuenta de que en esos tiempos Dios puede estar enseñándote, puede estar preparándote, entrenándote para algo en el futuro. Y Dios será fiel si nos volvemos a Él y le decimos, «Oh Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi defensa, tú eres la roca de mi salvación». Cuando nos volvemos a Dios con ese tipo de declaraciones de fe y las creemos en lo más profundo de nuestro ser y nos volvemos por la verdad bíblica hacia Dios, podemos esperar que experimentaremos la ayuda salvadora de Dios en esos tiempos difíciles. Él, en verdad, es un libertador para su pueblo. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 35. Libro de los Salmos, en el Salmo 35. Vamos a mirar la primera mitad de este Salmo en el estudio de hoy, y vamos a ver que en verdad David está experimentando pruebas. Hay muchos individuos que se han levantado contra él, y vamos a ver una frase. Se trata de la palabra hebrea vejinam, que significa sin causa, sin razón, sin ninguna causa justificable. Ellos han venido contra David. Y la respuesta a por qué sucede esto no debería sorprendernos, porque siempre que alguien está caminando en obediencia, siempre que alguien está haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la verdad de Dios, al enemigo no le gusta, y por lo tanto ese enemigo se levantará en oposición. Moverá a aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios y que no caminan en la verdad. Los moverá en contra del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Así que, mientras caminamos en obediencia, debemos esperar que vendrán esos ataques del enemigo. Él lanzará sus dardos de fuego, sus misiles contra nosotros, pero el poder de Dios puede extinguir todos los ataques del enemigo. Y David se vuelve a Dios con confianza. Esa es una exhortación para ti, que cuando estés en medio de un ataque, date cuenta de que Dios es capaz de ser tu defensor. Él es mayor que cualquier cosa que el enemigo pueda lanzar contra ti. Comencemos. Salmo 35. Y lo primero que dice es, Ley David, que significa de David. Ciertamente David es el autor de este salmo.
vemos que él está elevando una petición a Dios y utiliza una palabra que significa contiende, oh Señor, contra mis contendientes. Esta palabra para contender es una que significa estar en conflicto. David dice, y está en plural, que hay individuos que están en conflicto conmigo. Se levantan en oposición, se mueven contra mí, contienden contra mí. David está pidiéndole a Dios en oración que el Señor contienda por él contra sus contendientes. En segundo lugar, vemos en el mismo primer verso una palabra para guerra. Alguien que conduce una guerra. Podríamos traducirlo como un soldado o un guerrero. Básicamente dice, sé un guerrero contra aquellos que hacen la guerra contra mí, contra los guerreros que se levantan contra mí. Entonces, lo interesante es que David es un solo hombre, pero tiene muchos que contienden contra él, muchos que hacen guerra contra él. Un hombre contra muchos. David no tiene mucha gente de su lado que lo ayude o que lo asista. Muchas veces David está huyendo solo, y el único al que puede volverse es al Señor Dios, buscando la ayuda y la asistencia de Dios. Dice en el verso 2, fortalece el escudo. Y luego usa otra palabra para escudo. Quizás uno sea más grande que el otro, quizás uno sea también usado como arma de ataque, pero son dos armas de guerra. Y David dice, fortalece, pero la mejor forma para que lo entendamos es con la frase, fortalece mi defensa. David no quiere que el ataque del enemigo sea lanzado de manera exitosa contra él. Así que le está pidiendo a Dios que fortalezca aquellas cosas que lo protegen. Y luego dice, y levántate en mi ayuda. David está pidiéndole a Dios su asistencia, su ayuda. E insisto, vemos que no hay otro lugar al que David pueda volverse. Muchas personas, si estudias la vida de David, muchas personas se han vuelto contra él. Han visto que David perdió el favor del rey Saúl. Y con otros individuos de gran importancia, con gente que tiene roles y posiciones importantes en el reino. Y como David es una persona contra la que muchos se han vuelto, cada vez más se unen a su oposición. ¿Por qué? Porque es lo que les conviene hacer, oponerse a aquellos a quienes los más poderosos se oponen. David se siente solo. En un sentido, no tiene muchos aliados de su lado. Así que David se vuelve a Dios, no como último recurso, sino que se da cuenta de su absoluta necesidad, su absoluta dependencia de Dios. Y es bueno que nos demos cuenta de esto. No buscar a Dios cuando todos los demás medios de ayuda están agotados, sino que debemos buscarlo primero. David ora de manera poderosa, de manera confiada. Versículo 3. Y esta es una palabra para soltar. Es una palabra que habla acerca de una lanza, sacándola de su vaina. Y dice, y cierra, esto puede ser más en el sentido de detener, de cortar, cierra. Y la implicación es, cierra el camino a aquellos que persiguen a David. Y para los que están haciendo eso, al final de esta primera sección del verso 3, usa la palabra lotfai. Estos son los perseguidores de David.
aquellos que me persiguen a mí. Así que David dice, ponle fin a su persecución, córtalos, ciérralos, deténlos en su objetivo de capturarme, de llevarme cautivo. Dice, di a mi alma, tú eres mi salvación. Literalmente dice, dile a mi alma, tu salvación, yo soy. ¿Quién es el yo aquí? Dios. David quiere que Dios reafirme que la salvación de David es el Señor. Y pienso que es muy significativo. Esta palabra para salvación a menudo es simplemente liberación, significa victoria, significa vencer los ataques del enemigo y los propósitos del enemigo. Lo que David quiere, y creo que esto es algo grande aquí, David no quiere ser derrotado porque David quiere cumplir las cosas de Dios, sus propósitos. Quiere ser usado por Dios y por lo tanto no quiere que los enemigos tengan éxito en derribarlo, para que no pueda así servir a Dios. David no está pensando en sus propios intereses, sino en los intereses de Dios. Y dice, mira el verso 4, sean avergonzados, y realmente aparecen dos términos hebreos diferentes que significan lo mismo. Sean avergonzados. Son sinónimos. Así que dice, sean avergonzados, y otra vez, que sean avergonzados. ¿Quiénes? Los que buscan mi vida, mi propia alma, y dice, hazlos retroceder hacia atrás, y que sean avergonzados. Esta palabra para ser avergonzados al final de este verso es otra distinta. Hemos visto bushá, jerpá y ahora una tercera palabra. Pero todas hablan de vergüenza, de ser desacreditado, una manera de mostrar vergüenza por un comportamiento equivocado. Así que esto es lo que David está pidiendo a Dios que haga, que muestre que las acciones de sus rivales en realidad llevan a que la vergüenza caiga sobre ellos. Verso 5. Que sean como tamo o paja ante el viento, y que el ángel del Señor los empuje o los desvíe. Así que vemos de una manera muy real que David entiende que de la misma forma que tomas ese grano, ese pedazo de trigo, y luego lo avientas, allí ocurre una separación. Y aquello que es separado, ese clip en hebreo, ese pedazo, es fácilmente llevado por el viento. Lo que David está afirmando es esto. Dios es capaz, de la misma manera que el viento puede fácilmente hacer volar ese tamo, de esa misma manera, Dios puede fácilmente mover al enemigo fuera de mi presencia, empujarlo al olvido, provocar su destrucción para que nunca más sea visto. Así que David, en este verso 5, está dando testimonio de la confianza que él tiene en el Señor. Mira otra vez. Que sean como tamo ante el viento, y que el ángel del Señor los empuje, los desvíe. Verso 6. Y su camino sea oscuridad, y también resbaladeros. Esta palabra para resbaladeros es una palabra que implica que la caída es inevitable. Es una palabra que describe peligro. Entonces, que sea su camino un camino de oscuridad y un camino peligroso, que resbalen y el ángel del Señor los persiga.
David ha testificado 2 veces de su fe, que Dios puede enviar ángeles, y muchas veces este ángel del Señor es mencionado en un contexto de salvación, victoria, liberación, conquista. Y eso es exactamente lo que David nos está revelando aquí, que Dios es capaz de enviar ese ángel con el fin de asegurar que haya victoria, que haya liberación para su pueblo. Verso 7. Aquí tenemos esta palabra, Jinam, que a menudo también encontramos como Vejinam, que significa sin causa o sin razón. Lo que está diciendo David es que él es inocente. Estos que se levantan contra él, David no ha hecho nada en su contra. Él no ha hecho nada que justifique tal comportamiento. Lo que David ha hecho ha sido someterse al propósito de Dios, y ese solo hecho ha provocado todo este ataque contra su vida. Así que no hay justificación para que David esté bajo ataque. Y como Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, David espera que Dios se mueva. Por tanto, leemos en el verso 7, porque sin causa ellos esconden, se ocultan de mí, y su red y pozo, estos elementos se refieren a estrategias de captura. Han puesto una trampa para David. Están montando una emboscada contra él. Y en todo esto, David no ha hecho nada que justifique tal conducta. Luego dice, sin causa, segunda parte del verso 7, sin causa han cavado, y la implicación es cavado un pozo, para mi alma o para mi vida. Aquí, David sigue diciendo una y otra vez que el enemigo se ha movido por grandes longitudes, por grandes extensiones, con el fin de capturarme y echarme en un pozo. Esta palabra para pozo o fosa es una palabra significativa porque habla de un lugar de retribución, un lugar de juicio. Lo que sucede es esto. El enemigo, a causa de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de nuestra sumisión al plan de Dios, el enemigo quiere retribución contra eso. Los enemigos de Dios no pueden tolerar la obediencia del pueblo de Dios y buscan traer opresión, adversidades, dificultades y retribución contra los siervos de Dios. Fíjate lo que dice David en el verso 8. Leemos. Una destrucción es la palabra shoah, que es una palabra antigua que se usa en el hebreo moderno para holocaustos. Dice que una gran destrucción venga sobre él y que él no lo sepa. David está orando a Dios y le dice, Dios, que haya una destrucción, una aniquilación total, pero que él no sepa que le viene, que no lo esté esperando. Lo que aprendemos es esto. Cuando una persona está en desobediencia a Dios, caminando bajo el engaño del enemigo, para los propósitos del enemigo, esa persona estará totalmente desprevenida para el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios vendrá en un gran día de destrucción y aniquilación para aquellos que están contra el plan de Dios. Mira ahora la segunda parte del verso 8. Su red que ha escondido, que lo capture a él. Y luego encontramos por segunda vez la palabra shoah para destrucción, aniquilación total. Dice, en destrucción,
que caiga en ella. Así que en destrucción, que caiga allí. David quiere que los enemigos experimenten lo mismo que desean hacerle a él, y que lo que quieran hacerle a David realmente caiga sobre ellos. Lo que David revela aquí es un principio bíblico. Con la medida que midas a otros, serás medido de vuelta. La espada que uses para matar a alguien, esa misma espada, te matará a ti. Esto habla simplemente de un día en el que Dios pone las cosas en orden. David está diciendo, hoy es este día para mi situación. En la difícil situación en la que estoy, necesito que Dios se mueva de esta manera poderosa para traer la destrucción de mis enemigos. Verso 9. Aquí hay un cambio. En lugar de seguir pidiendo cosas a Dios, David empieza en este verso a alabar a Dios, a adorarlo, a regocijarse en su presencia, porque David tiene, y aquí está la clave, confianza. La confianza de que Dios va a hacer exactamente eso, ser su defensor, liberarlo, darle la victoria, hacer que venza todos esos complots contra él. Así que leemos en el verso 9, mi alma se regocija en el Señor, no en sus circunstancias, sino en el Señor. Y dice, tú causas alegría en, mi alma se alegra en su salvación. Así que una y otra vez, David está esperando liberación. Y David está diciendo, tú eres la causa de mi alegría, porque de ti viene la salvación. Verso 10. Todos mis huesos dirán, oh Señor, ¿quién es como tú? Y esto implica que el Señor es Dios y que no hay otros dioses. Quiero hacer una pausa porque a menudo la gente se confunde. Cuando Dios habla acerca de otros dioses, como cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí, la gente dice, bueno, eso implica que existen otros dioses, pero que Dios debe ser el primero en nuestra vida, y no debería haber otros dioses en nuestra vida, pero sí hay otros dioses. No, no es así. Solo hay un Dios. La razón por la que Dios a veces usa este lenguaje cuando habla de Elohim Aharim, otros dioses, es porque hay otras religiones, otros dioses que la gente adora, pero que no son dioses de verdad. Toda esa adoración, toda esa actividad, Satanás la reclama para sí mismo. Así que solo hay un Dios, pero hay un enemigo. Hasatán, el diablo. Existe un mundo demoníaco lleno de ángeles caídos y espíritus malignos. Lo que David está diciendo es que aunque todo ese dominio de tinieblas existe, el poder de Dios hace que ese dominio quede nulo y sin efecto. El nombre sagrado de Dios comunica que Él no tiene límites, que Él lo trasciende todo, mientras que el enemigo y sus demonios están limitados, son seres restringidos. No son omnipotentes, no son omniscientes y no tendrán éxito. Así que nosotros, en el Mesías, es lo que dice David en este gran verso. Leemos, mi alma se regocijará en el Señor. Es en esta relación de pacto que podemos estar seguros y podemos regocijarnos en su salvación. Por eso todos nuestros huesos dirán, oh Señor, ¿quién como tú? Y la implicación es, no hay nadie como tú.
¿Y quién es Dios? Segunda parte del verso 10, tenemos la palabra Matzil. Matzil, en hebreo moderno, es la palabra usada para un salvavidas. Pero Matzil es un sustantivo que se deriva del verbo que significa liberar, provocar un rescate. Así que, en este caso, habla de uno que rescata, uno que libera. Este es Dios. Él es un libertador para su pueblo. Así que David dice, en la segunda parte del verso 10, un salvador para el afligido, que es más fuerte que él. Así que este que está siendo afligido señala que aquellos que lo afligen son más fuertes que él. David está diciendo, estoy pasando por un tiempo duro en mi vida. Hay quienes me están causando aflicción. Soy un afligido. Y los que están haciendo esto son mayores que yo. Pero eso está bien porque Dios es mi salvavidas. Dios va a rescatarme. Él va a librarme. David se vuelve consistentemente al Señor por liberación. Así que un salvavidas para el afligido, porque mayores son ellos que él, es decir, que David. Y el pobre y el menesteroso, Dios es un salvador para ellos también, de aquellos que... Y este término es el que se usa para el verbo robar, y generalmente es robar por la fuerza. Se refiere a aquellos que quieren oprimir, que quieren infligir dolor y sufrimiento. El mensaje aquí es que para aquel que no tiene recursos físicos, ninguna ayuda terrenal, Dios va a responder contra aquellos que están causándole aflicción y opresión. Verso 12. David clama y dice, testigos falsos se levantan. Y esta palabra para testigo falso realmente no es testigo falso, aunque algunas Biblias lo traducen así. Es eidei jamás. Literalmente, eso significa testigos violentos. Se trata de sujetos, según los comentaristas, sujetos que hablan engaños, que mienten y ciertamente son testigos falsos, pero su objetivo es causar sufrimiento. No están interesados en la verdad. La palabra jamás describe a un individuo que disfruta la violencia, uno que se regocija en el dolor, en el sufrimiento y en la adversidad de otros. Así que David dice, estos testigos de violencia se levantan. Y la implicación de lo que viene es su testimonio. No sé de lo que están hablando, lo que me están preguntando. Es como si David estuviera siendo examinado y se presenta toda esta información. Lanzan contra él un sinnúmero de acusaciones, palabras de calumnia y todo lo demás. Eso está siendo lanzado contra él y David no sabe de qué están hablando, ni es capaz de defenderse. No tiene ninguna información acerca de esto porque todo está arraigado en el engaño y en las mentiras, con el único propósito de ver a David sufrir, verlo oprimido. Y, de nuevo, lo que vemos aquí es que David está diciendo, no hay nadie que me apoye. No hay nadie que me ayude. Y al único al que puedo volverme es a Dios. Pero ¿sabes qué? Él es suficiente. Él todo lo puede. No importa quién sea el enemigo. No importa por cuánto nos supere en cantidad o fuerza. Dios siempre es más grande.
verso 12. Me pagan mal a cambio de bien. David dice, ellos me recompensan con males por el bien que yo hago. David practica el bien hacia ellos, ellos devuelven o le pagan a él con maldad. ¿Y cuál es su objetivo? Dice, Sheho leinafshi. Esta es una palabra que comunica una tristeza intensa, un duelo, una desesperación. Aprende un principio muy importante. El enemigo conoce bien el poder de la alabanza. Él conoce el poder de la acción de gracias, de la gratitud. Él sabe que Dios responde rápidamente a aquellos que lo alaban, le dan gracias, glorifican su nombre, bendicen su nombre y se regocijan en su presencia. Por eso es que el enemigo quiere causar que sintamos un duelo en nuestra alma, que nuestro ser interior esté lleno de desesperación, porque cuando estamos llenos de desesperación, vamos a comenzar a quejarnos. Vamos a sentir que la vida es injusta. Y puede serlo, pero nos vamos a desanimar. Y el desánimo llevará a la duda. La duda nos hará luchar con nuestra fe. Y cuando luchamos con la fe, nuestra perspectiva estará nublada, estará oscurecida, no veremos con claridad, tomaremos malas decisiones. Esas malas decisiones nos alejarán de la provisión de Dios, del poder de Dios, y vamos a estar en una posición débil. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere que estemos llenos de desesperación. Así que David se da cuenta de eso y dice, mira otra vez el verso. Dice, yo estoy haciendo el bien y ellos me devuelven, me pagan mi bondad con maldad. Y todo eso busca que David caiga en desesperación. Pero fíjate lo que dice el verso 13. Pero yo, en su enfermedad, aquí está hablando de lo que David ha hecho en el pasado a estos mismos individuos que ahora están en su contra. Y si lees 1 y 2 de Samuel, descubrirás que algunos de los confidentes de David, los amigos de David que fueron sus aliados en un tiempo, se volvieron contra él, lo maldijeron. David está diciendo, estas son las personas, verso 13, pero yo, en contraste a cómo se están comportando ellos contra mí, cuando ellos estaban enfermos, dice, mi ropa, lo que me puse, fue cilicio. Es decir, que David lloró, David se dolió, David intercedió. Dice, yo me afligí a mí mismo con ayuno. Cuando dice a mí mismo, literalmente es a mi alma. Así que David dice, estos individuos cuando estaban enfermos, me puse cilicio y ayuné en favor de ellos. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Me están atacando. Me están calumniando. Están haciendo declaraciones falsas contra mí. Todo esto. Y dice, por lo tanto, mira al final del verso 13, dice que mi oración a mi seno, a mi pecho, regrese. David aquí está diciendo, durante el tiempo de su sufrimiento, de su dificultad, cuando ellos pasaban por dificultades, quizá enfermedades, David dice, oré por ellos, ayuné por ellos, lloré por ellos y me arrepentí por ellos. Fui leal a ellos. ¿Y cómo me respondieron? Con traición. Así que David dice, que lo que oré por ellos regrese a mí. Que suceda ahora
en mi situación. Ahora, ¿no es algo genial que puedas decir a veces, Dios, tal como oré por otras personas, podrías oír esas mismas oraciones que hice en favor de ellos? ¿Podrías oírlas a la luz de mi necesidad, de mi situación, de lo que estoy pasando ahora? Pero si no estás orando por otros, no puedes esperar que Dios lleve a cabo esas cosas en tu vida. Finalmente, leamos nuestro último verso por hoy, el verso 14. David está reafirmando lo que ha sido para estos individuos. Dice el verso 14, como amigo. Esta no es la palabra normal para amigo, sino que es una palabra para alguien muy cercano. La misma palabra puede usarse, por ejemplo, para cónyuge. Habla de una persona que tiene una relación cercana, una relación muy, muy personal. Dice, como amigo, aún como hermano, para mí, yo caminaba. Esto puede entenderse de dos maneras. Está en una construcción gramatical única conocida como hitpael, y es la palabra para caminar, pero en este sentido puede referirse a caminar consistentemente. David dice, con estos individuos, yo me he comportado consistentemente como amigo y como hermano. La segunda forma como podemos entender esta misma palabra es el hecho de caminar de un lado a otro. Cuando ellos estaban en problemas, David dice, yo no los ignoré, sino que, como hemos dicho, se vistió de cilicio, ayunó, oró. Y la idea aquí es que se paseaba de un lado a otro. Estaba preocupado, estaba cargado por ellos. Así es como se comportó David con sus amigos. Pero ahora, ellos se han vuelto en su contra. Así que dice, también, como el luto de una madre. Bien, esto puede significar el luto que uno mostraría por su madre que ha fallecido, o podría ser el luto que una madre tendría por un hijo que muere. Lo que está diciendo es que cuando ellos pasaban tiempos duros, cuando experimentaban dificultades, incidentes desesperantes, derrotas en su vida, dice, yo sufría por ellos, como una madre sufre por sus hijos. Dice, yo estaba, la palabra es koder, es un término para algo sombrío. Es una palabra que describe una especie de negra oscuridad que simplemente viene sobre alguien. Una atmósfera de desesperación, tristeza, duelo. Y esto es lo que dice. Y la última palabra aquí es una palabra para inclinar. Podría pensarse en el sentido de que David está diciendo, cuando oí lo que les pasó, sentí tanto dolor. Era como una densa tiniebla que vino sobre mí y fui llevado a quedar postrado en el suelo. Y la implicación es para interceder por ellos, para levantarlos. Pero ahora estos mismos individuos a los que David fue tan fiel, estos sujetos se han vuelto contra él. Tenemos una lección importante que aprender de este hecho, y es la siguiente. No culpes a Dios por la desobediencia y la traición de otros. Creo que hay señales que nos dicen que nos estamos moviendo a un periodo único de tiempo. Y me refiero a que estamos acercándonos al principio de los dolores de parto. Y en medio de ese tiempo, el Mesías lo deja muy claro. Habrá hijos que se volverán contra sus padres y padres que se volverán contra sus hijos.
padres contra hijos, madres contra hijas, nueras contra suegras. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice, los enemigos de un hombre serán los miembros de su propia casa. Así que no te sorprendas cuando personas que has amado, que has bendecido, que has levantado y sostenido en oración, a quienes has ayudado tal vez financieramente o de alguna otra manera, pronto puedan volverse contra ti. Nosotros, por causa de nuestra fe, vamos a ser odiados por el mundo y por los líderes del mundo. Aquellas cosas que nosotros apreciamos, aquellas cosas que vemos como correctas, el mundo dirá que están mal. Y aquellas cosas que denunciamos como malas, incorrectas, como abominaciones, el mundo las va a abrazar. No dejes que la traición de otros te sorprenda, te tome desprevenido, ni produzca en ti desesperación. Entendamos que este es el periodo de tiempo al que estamos entrando. Y lo que debemos recordar, y con esto voy a cerrar esta primera mitad de Salmo 35, lo que debemos recordar es esto. Dios, si estamos en una relación de pacto con Él por la sangre de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, y si estamos caminando en fidelidad a su palabra, no te preocupes por los ataques, ni por la calumnia del enemigo, ni porque te tiendan emboscadas, por las armas que tienen, por la adversidad y la opresión que quieren lanzar contra ti. La calumnia, las mentiras y el falso testimonio. No te preocupes. Entiende ahora mismo que se acercan rápidamente los días en los que seremos vistos como parias, que seremos vistos como malas personas, como fanáticos intolerantes, como gente de mente cerrada, como gente de la época medieval, como el enemigo, como gente deplorable. Eso está bien, porque no estamos buscando la aprobación del mundo. Lo que queremos es la aprobación de nuestro Señor. David entendió esto. David no se sorprendió por nada de aquello. Pero, ¿qué hizo David? Se volvió a Dios buscando su ayuda. Y esa es la sabiduría que debemos recordar mientras los días se vuelven más y más oscuros. Cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.